Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, cordial bienvenida a este programa correspondiente al viernes 31 de enero del año 2025. En este viernes es un día propicio para que directamente desde Cochabamba, Bolivia, el destacado profesional en economía y además catedrático universitario, Neil García Velasco, nos vaya a hacer conocer opiniones respecto de temas económicos que son trascendentales. No es la primera vez que nos visita aquí en el programa Neil García y por ello estamos orgullosos de que en esta nueva oportunidad tengamos su concurso. Neil, bienvenido a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Adelante, Neil. Muchas gracias, Iván. Un saludo cordial para ti y para toda la audiencia que nos sigue en este prestigioso programa. Quiero comenzar el programa, estimado Neil, conociendo tu opinión respecto de lo que en los últimos días y respecto de lo que tenemos en un problema grave de la situación económica de nuestro país. Nuestro país como Bolivia lamentablemente otra vez está entrando en un riesgo financiero y hay una opinión de Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación de créditos, que ha reducido la calificación a Bolivia de CCC a CCC menos. Quiere decir que cada vez estamos bajando. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y si de verdad puede ser creíble esa situación, porque creo que Bolivia, al parecer, no es un buen sujeto de crédito a nivel internacional. ¿Tu opinión profesional al respecto, estimado Neil? Bueno, la calificación que nos da esta institución que, bueno, no es de ahora, sino de hace muchísimos años, tiene una credibilidad a nivel internacional en temas económicos, financieros. Podríamos decir lo siguiente: esta calificación muestra la realidad económica por la que está pasando nuestro país, ¿no? Nos encontramos en una crisis financiera, ¿ya? Y hay indicadores suficientes, ya, que comprueban el análisis o los resultados de esta calificadora. Entonces, la última noticia que nos da esta institución es que estamos con triple C negativo. Eso significa que estamos cerquita a lo que es el default. Cuando hablamos del default, quiere decir que nuestro país tiene todas las características de un país con altos riesgos financieros. Es decir, nuestro país es un país que está, digamos, tenemos muchísimos riesgos para poder pagar a nuestros acreedores. O sea, no tenemos dinero prácticamente, en términos más sencillos, para cumplir con las obligaciones, tanto internas, pero particularmente externas. Es decir, tenemos nuestro país a lo largo de estos años tiene deuda interna y deuda externa, ¿no? Entonces, y la deuda externa es muchísimo dinero. Entonces, y con estos resultados nos indican que el riesgo es muy alto de poder cubrir con los pagos, tanto intereses como capital, ¿no? Pero sin embargo, querido Iván, no sé si me permites unos minutos, me gustaría contextualizar ya este problema, es decir, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cuáles son las soluciones, digamos, a la actual crisis que estamos atravesando. Adelante, Neil. De por Ya. sí es ya un gran tesoro que esa es tu explicación tenga ese valor, porque cabalmente eso es lo que necesita la población, conocer la verdad económica, no la verdad política. Adelante, Neil. Correcto. Bien, vamos a explicar con ejemplos muy sencillos. Voy a iniciar por lo siguiente. Todos sabemos muy bien que para poder tener una calidad de vida adecuada, las personas, los ciudadanos, todos queremos tener una calidad de vida adecuada o una alta calidad de vida. Cuando hablamos de alta calidad de vida o una vida adecuada, estamos hablando de acceso a los servicios básicos, acceso a la salud, acceso a la educación, no solamente acceso, sino
a servicios de calidad en educación, en salud, vivienda, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero para que el ciudadano, para que las personas tengamos acceso a estos servicios, a la salud, a la educación, para tener una calidad de vida, necesitamos dinero. Sin dinero, querido Iván, no vamos a poder tener acceso a estos servicios básicos, a salud, educación, a una vida digna. Es muy importante el dinero. Pero para poder generar dinero, es importante trabajar, ¿no? Entonces, si no trabajamos, no tenemos dinero, y si no tenemos dinero, difícilmente vamos a poder acceder a una alta calidad de vida, o por lo menos a un nivel de vida muy adecuado. Lo mismo pasa en un país. Para que un país genere ingresos, ¿no? Para que un país genere ingresos, tenga dinero, necesita también trabajar. En este caso, un país necesita producir, ¿no? Entonces, tenemos que producir si queremos tener dinero, si queremos tener plata, si queremos tener divisas, porque a través del dinero nosotros vamos a poder acceder a una alta calidad de vida. Entonces, para tener una calidad de vida, nuestro país tiene que tener dinero, y para tener dinero tiene que producir. Ahora bien, el tema aquí, querido Iván, es que si nuestro país en este momento se encuentra en crisis, es porque no tiene dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Es porque no estamos produciendo. No estamos produciendo, ¿no? Entonces, para poder salir de esta crisis, nuestro país necesita producir. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a producir? ¿No? Entonces, ahí es la diferencia. Ahí viene la diferencia entre países ricos y países pobres. Los países ricos, ¿qué producen? Producen precisamente los países llamados ricos, los países llamados desarrollados o capitalistas, lo que producen son bienes de capital con alto valor agregado, ¿no? ¿Y qué producen los países pobres, los países subdesarrollados o aquellos países con alta tendencia socialista? Generalmente estos países lo que producen son aquellos bienes que están enmarcados en los recursos naturales, ¿no? Entonces ahí la gran diferencia de los países ricos, desarrollados o capitalistas con los países pobres, subdesarrollados con tendencia socialista. Entonces la diferencia está en la producción. Los primeros producen bienes de capital y los segundos los primeros producen bienes de capital con alto valor agregado, y los segundos, los países pobres, producen aquellos bienes en función ya o dependiendo de los recursos naturales. Todos los países pobres son altamente dependientes de los recursos naturales. Y peor aún, estos países pobres altamente dependientes de los recursos naturales, ya, el ingreso que tienen, los ingresos que generan por los recursos naturales, no los administra la iniciativa privada, no los administra el mercado, los administra los gobiernos, ¿no? Entonces, se supone que estos ingresos deberían estar destinados a generar una alta calidad de vida, como había indicado hace unos momentos. Sin embargo, ¿no? Como son administradores los gobiernos de los ingresos de los recursos naturales, estos lo destinan más que a la inversión, al gasto, ¿no? Entonces, como lo destinan al gasto y no a la inversión, se agotan los recursos naturales, entonces también se termina el dinero y ya no hay dinero para continuar sobre todo con los programas que generalmente implementan los gobiernos de tendencia socialista. Ahora bien, entonces el problema inicia por ahí. En nuestro caso, en Bolivia, ocurre exactamente lo que acabo de mencionar. Nuestro país lo que produce no son bienes de capital. Lo que produce no son, y cuando hablo de bienes de capital con valor agregado, querido Iván, estoy hablando de bienes, de servicios y de ideas. Cuando hablo voy a poner un ejemplo al celular. El celular es un producto, es un bien de capital con altísimo valor agregado. ¿Qué quiere decir valor agregado? Alto valor agregado quiere decir
que genera en los ciudadanos, en los consumidores, altos grados de satisfacción. Por eso un celular, ¿no? Cada año que pasa, la tecnología mejora el celular, pero los precios no se quedan estancados, también suben de precio los celulares, ¿no? Y tiene mercado, por supuesto, el mercado de celulares es a nivel mundial, cada vez mejora la tecnología, cada vez mejora el mercado de los celulares. Todo el mundo, ¿quién no tiene un celular a la mano? Es porque genera alto valor agregado y los consumidores están dispuestos a pagar la cantidad de dinero que nos cobren ya por estos celulares, porque genera altos grados de satisfacción. Entonces, ¿y cómo conseguimos producir bienes con alto grado con alto valor agregado? Solo vamos a poder acceder a producir bienes con alto valor agregado cuando las políticas de un Estado sean claras en sentido de en el sentido de que quien se encargue de administrar la economía sea el mercado, bajo el mecanismo de la oferta y la demanda, ¿no? Que sea el mercado y el Estado no tenga mucha participación en la economía. Cuando decimos que no tenga participación, no nos referimos a que el Estado no haga absolutamente. Por supuesto que en las economías más desarrolladas, de alguna manera interviene el Estado, pero interviene para que las empresas sean más competitivas, para que los bienes sean más competitivos, para que estos bienes generan más capital financiero y ese capital financiero hagan que su economía tenga una alta calidad de vida, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en el caso boliviano, y en los países denominados pobres o subdesarrollados, no producimos estos bienes de capital con valor agregado. Nosotros producimos solamente aquellos bienes basados en recursos naturales, ¿no? Y por tanto, se agotan los recursos naturales y también se agotan los ingresos. Ahora bien, decía en el caso boliviano específicamente, lo que ha pasado es eso. Nuestro modelo económico, es decir, el modelo que va a generar ingresos, ya estaba basado en los recursos naturales que acaba de agotarse. Es decir, se agotan los recursos naturales y ya no tenemos más ingresos. Pero ¿qué hacemos para mantener los programas como los bonos, los subsidios, las obras públicas, los salarios de más de 500.000 de funcionarios públicos? Acudimos al gasto público, ¿no? Mejor dicho, a la deuda pública. Es decir, seguimos con el gasto y con el consumo y no con la inversión, pese al agotamiento del modelo económico. Entonces, lo que hacemos es prestarnos dinero y este préstamo nos genera un déficit fiscal. Ahora bien, entonces hay deuda interna y deuda externa. La deuda interna es a través del banco. Bien, entonces, lo que, lo que iba mencionando es que cuando se agotan los recursos naturales, se agotan los ingresos y el gobierno tiene, para mantener el modelo, para mantener los programas de subsidios, bonos, etcétera, tiene que acudir a lo que es la deuda pública, deuda interna y deuda externa. Cuando hablamos de deuda externa, estamos hablando de la deuda a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y otros. Y la deuda interna, los más fuertes que tenemos acá son los fondos de pensiones y el Banco Central de Bolivia. Bien, entonces, pero el punto, lo delicado viene acá. El Banco Central de Bolivia prácticamente ha agotado todas las reservas internacionales, es decir, se han agotado los dólares, las divisas, el oro, y últimamente se dice, según los medios de comunicación, que se ha estado imprimiendo bastante dinero, ¿no? Entonces, agotados nuestras reservas internacionales,
pues de manera natural se genera un mercado paralelo de divisas. Y el mercado paralelo de divisas pues se dispara el precio del dólar. Esto hace que, obviamente, se disparen también los precios de aquellos bienes de capital que se van a importar. Por tanto, eso genera elevados precios de distintos productos y lo que conocemos como la inflación. Y es precisamente por la inflación que está muy alta en los últimos años, comparado con los últimos años, la inflación, el déficit público, la deuda pública, el alto gasto fiscal que se tiene, son estos algunos indicadores que toma esta calificadora Fitch para que nos califique con triple C negativo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que nuestra economía está corre en riesgo financiero porque precisamente estos datos nos muestran que difícilmente tal vez no podamos cumplir con las obligaciones que tenemos con aquellos acreedores, ya que estos dineros que hemos adquirido han sido destinados más que a la inversión, al gasto. En realidad quedan pocos meses, un poco más de medio año, digamos 9 meses, para que el actual gobierno continúe en el poder. Y luego habrá un nuevo gobierno. No sabemos cuál será la suerte de Bolivia en ese campo. Pero a tu juicio como profesional economista, y si tú fueras hipotéticamente el ministro de Economía, ¿qué medidas tendrías que adoptar como gobierno junto al presidente y al gabinete, desde luego? O bien medidas correctivas para salvar el momento, o bien una medida fuerte económica y política, pero que cambie totalmente la estructura de este modelo económico que prácticamente está agotado. ¿Cuál de esas dos vías tomarías? Hipotéticamente estarías en el gobierno y en una cartera de finanzas y economía. Bien, a Víctor Paz Estenssoro en el año 1825 le tomó muy poco tiempo para hacer políticas estructurales y cambiar el destino del país. Claro que no son los mismos tiempos, ¿no? Estamos en un tiempo distinto a la del 85. Sin embargo, hay elementos que, digamos, se parecen bastante. Bueno, en este caso, vemos que el modelo económico actual vigente está agotado, es decir, ya no tenemos recursos naturales que generen los mismos ingresos y por tanto no podemos garantizar una vida adecuada a los habitantes. No tenemos otra opción que una política o cambios estructurales. Y cuando hablamos de cambios estructurales estamos hablando de largo plazo, ¿no? Acompañado obviamente de políticas coyunturales de corto plazo. Entonces necesitamos políticas estructurales de largo plazo acompañadas de políticas coyunturales de corto plazo, ya que fortalezcan precisamente la política estructural. ¿Y cuál es esa política estructural de largo plazo? Yo creo que no necesitamos ser muy estudiosos en el caso o ser un profesional economista. Está claro que para salvar la economía necesitamos de políticas liberales, es decir, liberalizar la economía, sobre todo ante una crisis de la balanza de pagos, necesitamos liberar las exportaciones y las importaciones. Número uno. Número dos, reducir el gasto público, ¿no? Cuando hablamos de reducir el gasto público, estamos hablando de reducir los salarios, ya eliminar muchos cargos públicos que no son muy efectivas. Estamos hablando de eliminar algunas obras públicas, sobre todo las empresas públicas deficitarias, algunos bonos, la subvención, por ejemplo, de la gasolina, del diésel, todo aquello. Entonces, tenemos que reducir el gasto público y liberalizar las exportaciones, ¿no? Entonces, principalmente tenemos que el gobierno no se detente ya y caiga nuevamente en políticas, digamos,
coyunturales que no sean efectivas. Todo este tiempo hemos estado con políticas paliativas. Entonces, básicamente, querido Iván, cualquier gobierno que ingrese, si es que va a efectivizar, como algunos están hablando y algunos candidatos, el tema de la liberalización y el tema de reducir el gasto público, entonces quiere decir que vamos a ir por un buen camino. Básicamente, eso sería lo más importante. Lo que significa, Neil, que habría que despolitizar la economía, porque como tú indicas, el camino es bastante claro, pero al parecer el movimiento al socialismo, tanto Evo Claro. Morales, tanto el actual presidente como su otro líder que quieren, o creo que puede ser un líder según mucha gente, no comparto, me refiero a Andrónico Rodríguez, creo que serían los tres únicos que tienen una visión muy diferente. Por ello, entonces, de aquí lo que se trata entonces es de despolitizar la economía. Creo que eso es lo correcto. A ver tu opinión al respecto. Por supuesto, porque el hecho de reducir el Estado, es decir, los más de medio millón de funcionarios públicos, quitar las obras públicas, quitar las empresas públicas, que todas, prácticamente casi todas son deficitarias, bonos, subvenciones, etcétera, estamos despolitizando la economía. Estamos dando paso, digamos, a que bajo el mecanismo de la oferta y la demanda se regule la economía y se estabilice y crezca la economía, ¿no? Y cuando hablamos, bueno, sin embargo, el gobierno, no es que, a ver, cuando decimos que el gobierno no tiene que intervenir, no nos referimos a que el gobierno no haga absolutamente nada. Ya te decía inicialmente que los países más desarrollados, en los países más desarrollados hay una intervención del gobierno, pero esa intervención es para apoyar a los emprendimientos, para apoyar la competitividad, para que, digamos, generen las condiciones para que las empresas crezcan cada vez más y generen, digamos, mayores ingresos, ¿ya? Entonces, para que de esa manera los habitantes tengan, digamos, un nivel de vida muy adecuado, ¿no? Entonces, los gobiernos, la única forma de regular la economía es dando las condiciones para que los innovadores, los emprendedores sean cada vez más competitivos. Entonces, de esa manera, sí, obviamente tiene que despolitizarse la economía. Está muy politizada la economía y por eso es que estamos, digamos, muy mal y estamos como estamos ahora, ¿no? Con, sin dólares, ya sin combustible, con los precios altos, con tasas de inflación más elevadas comparadas con otras gestiones. Respecto de ese informe internacional de Fitch Rating, triple C negativo, que se ha hecho público hace algunos días, como era de esperarse, el gobierno prácticamente no le ha dado la importancia. Es más, ha dicho que es un informe sesgado. Y dice en respuesta el ministro de Economía, de Planificación del actual gobierno, que no es cierto eso porque el gobierno actual está preocupándose y lo está haciendo pagando la deuda externa. Pero tú mismo has indicado que hay la deuda externa y hay la deuda interna. Evidentemente hubiera sido grave que el actual gobierno no pague la deuda externa, porque en algún momento se pensó eso, pero era totalmente demagógico, ¿no? Hay que pagar la deuda externa y eso está haciendo. Pero ¿acaso solamente esa obligación radica en pagar la deuda externa? Hay que reducir el déficit fiscal, como tú mismo has indicado, en fin, hay que equilibrar la balanza de pagos. Entonces, quisiera que expliques para la población que no es cierto lo que ha dicho el ministro de Economía en Bolivia. Si se está pagando la deuda externa, pues perfecto, pero también hay otras obligaciones que devienen y que están haciendo que se incremente el déficit fiscal. Por favor, al respecto, una respuesta. Bueno, claro, efectivamente estamos pagando la deuda externa, pero estamos pagando con lo que queda, ¿no? Como algún economista dijo, estamos raspando la olla, ¿no? Pero eso va a tener, ¿cómo se dice? Una fecha,
¿no? De expiración. Y yo no creo que, sinceramente digo, yo le doy personalmente unos 3, 4 meses exagerando con las obligaciones de la deuda pública externa, ¿no? Porque los datos nos dicen eso, Iván. Estamos con altísima inflación comparado con anteriores gestiones, precisamente porque la inflación, porque todos sabemos que cuando hablamos de inflación estamos hablando de un incremento de los precios, ¿no? Y si se han incrementado los precios es porque no hay dólares en el país y los pocos dólares que existen en el país, ya en el mercado paralelo se han disparado los precios, ¿no? Entonces, cuando un importador trae productos, ya trae con los precios más elevados y es por eso que los precios de muchos productos se están elevando. Entonces, tenemos inflación, no hay dólares, no hay combustible, pero se sigue gastando, se sigue consumiendo y eso nos genera alto déficit fiscal. Entonces, tenemos dos problemas, alto déficit fiscal y también tenemos un déficit comercial. Son dos problemas que son más de 10 años que no estamos pudiendo asegurar. Entonces, los datos nos muestran, y estos no son datos míos o de cualquier otra institución, estos son datos del mismo Banco Central o del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, estos datos nos indican, ¿no es cierto?, que la economía está mal, ¿no? Y nos indican que, por supuesto, estamos en riesgo de aquí a unos próximos meses, digamos, tal vez no vayamos a... Es precisamente eso lo que nos está advirtiendo esta calificadora, que dentro de poco tiempo, cuidado, que no vayan a pagar con la deuda que ustedes tienen, ¿no? Precisamente nos está mostrando una realidad de que tenemos poco tiempo ya para poder implementar algunas medidas adecuadas que vayan a salvar aquello. Pero el gobierno nos muestra que no va a cambiar porque el presupuesto general del Estado que ha presentado es un presupuesto inclusive mayor que el de la anterior gestión. Entonces ahí nos damos cuenta que el gobierno simplemente no está con medidas estructurales ni coyunturales efectivas para nuestra economía. Entonces, está claro que en los próximos meses, si no se aplica una medida adecuada, estamos prácticamente cerca del default, ¿no? Estamos cerquita a la última calificación que viene después de triple C negativo. Entonces, y uno puede, y vuelvo a repetir, querido Iván, no, entonces esta calificadora no se equivoca. Nosotros conocemos que estamos viviendo una inflación, se están aumentando los pasajes de los micros, de los trufis en diferentes ciudades, hay problemas precisamente con los transportistas, con el consumidor, etcétera. Uno va a los mercados, ve cómo se están incrementando precios de la canasta familiar, ¿no? Entonces, conocemos que no tenemos ya reservas, prácticamente estamos en cero en nuestras reservas y con mayor razón nos dan esa calificación. Ya, entonces no necesitamos ser profesionales o economistas para entender esta situación, ¿no? Y creo que el ciudadano de pie ya se está dando cuenta de esta situación, ¿no? Y se está manifestando de diferentes maneras. Por último, estimado Neil, una respuesta concreta quisiéramos a esta interrogante. ¿Crees tú que sería razonable un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el próximo gobierno? Porque este tipo de medidas totalmente restrictivas necesariamente van a llevar a que Bolivia tenga que llegar a eso, valga la redundancia, pero todo dependerá de la posición político-económica que tenga el gobierno, que sea más política económica que ideológica. ¿Qué opinión tienes al respecto? Una respuesta breve, por favor. Bien, por supuesto que sí. Necesitamos divisas, querido Iván, para poder implementar ¿ya? Algunas políticas públicas destinadas a la inversión y de esta manera estabilizar y también transitar hacia un crecimiento económico. Entonces,
De otra manera, no veo otra manera, tuviéramos que esperar muchísimos años para transformar nuestras estructuras económicas, y en la situación en que nos encontramos es difícil, es muy difícil. Entonces, cualquier gobierno que venga necesariamente va a tener que acudir a estos organismos internacionales, pero no te olvides que estos organismos internacionales o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que nos van a poner condiciones, como fue el 85, ¿no? En el 85, porque, bueno, cualquier ciudadano que va al banco y quiere prestarse dinero, generalmente el banco le pide garantías. Lo mismo pasa con un país a nivel internacional. Entonces, la garantía para que pague el país simplemente es modificar sus estructuras económicas, sus políticas económicas de corto y largo plazo. Gracias, estimado Neil, por tu colaboración a este programa, tu colaboración profesional. Todo lo que has manifestado, nosotros hemos entendido y creo que el público que nos ve también, porque es la purísima verdad. Hay que despolitizar la economía y hay que vivir la realidad. Ojalá que los próximos días, las próximas semanas, suceda algo que de verdad haga que Bolivia cambie, porque la situación económica y financiera, sin ánimo de alarmar, es bastante delicada. Tu despedida, no sin antes agradecer por tu participación en Facetas, y tú ya lo sabes, en cualquier momento siempre vamos a estar prestos para hacer contacto contigo, porque tu participación profesional en este programa de Facetas es importante. Tu despedida, estimado Neil. Muchas gracias por la invitación, querido Iván. Siempre presto a cualquier situación que se presente, y también felicitarte por tu programa, porque creo que este tipo de programas ahora más que nunca es muy importante, porque además a través de las redes sociales llega con más facilidad a los ciudadanos, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerte y felicitarte, y será hasta otra oportunidad. Desde Cochabamba, Bolivia, hemos conversado con el profesor universitario, economista y un destacado profesional en su campo, Neil García Velasco. Te agradezco muy de veras y te invito a una próxima entrevista a través de Facetas. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su deferencia a este programa. Volveremos en cualquier momento. Hemos presentado Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Permiso.